Esto se me está escapando siempre, a ver. Ok, vamos a ver cómo va esto. Bueno, les agradezco la invitación primero. Qué lindo día, qué linda comunión, linda comida, lindo evento realmente. Y para mí es muy lindo venir y ver tanto de ustedes. Es lindo estar en una actividad de una iglesia donde la gente está feliz, disfrutando de estar juntos, teniendo linda comunión. Algunas iglesias no pueden hacer eso. Y algunos se dan cuenta, entonces no lo intentan. Y otros no se dan cuenta y lo intentan. Y no sé cuál es peor, pero sé lo que es mejor. Eso es poder tener un lindo día como esto y disfrutar de linda comunión en el Señor. Y bueno, el Señor nos ha dado un día espectacular. Esto va a ser re divertido, ¿no? Vamos a disfrutarlo juntos. Ay. Ok, pase lo que pase. Vamos a decir sí, elegante no va a ser, pero voy a tratar de comunicarles algo de la palabra de Dios, y eso sí es lo más importante. Elegí un tema que a veces hablando con hombres, a veces lo evito porque no estoy seguro con quién voy a estar hablando y tampoco sé de qué edad van a tener las personas con las cuales hablo. Pero elegí un tema que a algunos de ustedes le va a venir justamente bien hoy y otros espero que lo guarden porque le va a venir muy bien en algún momento. Quizás algunos de nosotros vamos a decir, ojalá que hubiera sabido eso antes, y algunos de nosotros vamos a poder aplicarlo quizás indirectamente con nuestros nietos. Pero como es la palabra de Dios, hay principios que van a servir para todos, no importa la edad que tenemos o qué estamos haciendo, pero todavía no le digo qué es el tema. Sabemos que Satanás quiere destruir la familia, eso sabemos. Me han dicho de eso desde que me acuerdo y he visto el progreso que ha tomado Satanás en destruir la familia. Yo me acuerdo cuando yo era chico que casi todos mis compañeros tenían una mamá y un papá viviendo en casa, la familia fue íntegro. Casi nadie venía de una familia divorciada, fue muy raro, muy desconocido. En ese tiempo varones sabían que eran varones, las chicas sabían que eran chicas, y si alguien tenía dudas, alguien los corrigió enseguida, ¿no? ¿En serio me está cargando, no? Así. Cuando yo era un chico, homosexualidad, por ejemplo, fue visto por el mundo, no por la iglesia, fue visto por el mundo como un desorden psicológico que tenía que tener terapia, ¿no? No digo que es así, pero digo que ellos lo vieron como algo incorrecto, no bien hecho. Cuando yo era chico, los chicos del mundo y los chicos de la iglesia, los dos, sabían lo que era disciplina. En mi tiempo, yo me acuerdo que aún en la escuela, los profesores tenían unos palos de madera que eran gruesos así, tenían agujeros para que podían moverlo con más rapidez. Y yo cobré una sola vez, me acuerdo bien. Ellos tienen que tener un testigo y el que estaba por pegarme se practicó, estaba ya preparándose, haciendo y tenía el testigo, dice, ponete allí para que podés agarrarlo si va volando. Y ¿sabe qué? Una sola vez. Me acuerdo hasta el día de hoy y nunca más quería hacerlo. Y me pegó donde la Biblia indica y no me hizo ningún daño, sino me hizo bien. Bueno, las cosas han cambiado en los últimos 50 años y esas cosas, algunos son ilegales ya. O sea, en algunos lugares es ilegal disciplinar bíblicamente. Pero por lo menos ya que han cambiado todas esas cosas, ponemos contentos porque el resultado ha sido fabuloso, ¿no? Ya con eso que no disciplinamos a los hijos, todos los hijos son obedientes, son sumisos, no hay crimen, está todo bien, no hay nadie violento, que eso es toda la teoría, ¿no? Pero hoy todo ha cambiado. Pero hoy, como todo ha cambiado, la iglesia no tiene que haber cambiado. La iglesia debe ser distinto. La iglesia debe seguir la Biblia y creer lo que la Biblia enseña, a pesar de lo que el mundo cree. Pero hay un tema hay muchos temas en los cuales la iglesia no es muy diferente del mundo, especialmente en cuanto a la familia. Pero un tema que quiero hablar hoy es algo que yo llamo hijolatría. Hijolatría. Sacado de la palabra idolatría, es cuando el hijo es adorado por toda la familia.
Es adorado al tal punto que el hijo no puede hacer mal. El hijo no puede estar incorrecto. El hijo no puede necesitar disciplina. El hijo no puede estar equivocado. Muchos de ustedes que tienen más de mi edad, yo me acuerdo, si yo tuve problemas en la escuela, yo no quería decir a mis padres que tuve problemas en la escuela. Porque si tuve problemas con la maestra en la escuela y mi papá se enteró, ¿qué pasó? Tuve problemas también con mi papá. Hoy no es así. Preguntaba a cualquier maestro del mundo, en todo el mundo occidental, y le van a decir que su problema número uno es que si tiene que correr un chico, los padres están encima. Porque mi hijo, ¿no? No sé dónde están viviendo, pero el hijo es el centro de operaciones, es el centro del hogar, es el centro de todas las cosas. Y eso es peligroso porque no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña que debe ser así, sino los padres deben disciplinar a sus hijos y deben enseñar también a sus hijos a respetar las autoridades que hay alrededor. Ahora, en la Biblia encontramos muchos fracasos como padres. Encontramos a Aarón, que fue el sacerdote, y sus hijos Nadab y Abiú, que presentaron fuego extraño, y Dios los juzgó. Quizás Aarón, vemos cómo Aarón respondió, pero no vemos que quizás Aarón debe haber visto, quizás si yo hubiera disciplinado a mis hijos mejor, no hubieran sido disciplinados por Dios. Tenemos la historia de Elí, que también era un sacerdote, y sus hijos eran un desastre, a tal punto que Samuel tenía que ser utilizado por Dios para decirle a Elí que venía el juicio de Dios sobre sus hijos y toda su familia. Pero después, increíblemente, pero también hoy en día sabemos que es fácil de entender, Samuel, que fue la persona que Dios utilizó para advertir a Elí, cuando Samuel llegó al final de su vida, sus hijos también estaban lejos de Dios, a tal punto que el pueblo de Israel dijo, no queremos a tus hijos, queremos un rey. Y allí ellos pidieron un rey, a pesar de que Dios había dicho que no, que él era su rey, pero el propósito fue, no queremos ser bajo la lideranza de tus hijos porque ellos son corruptos. Entonces es algo muy común. Ahora, una cosa que quiero decir antes de arrancar bien el tema. Nosotros necesitamos aprender de ellos. En toda la vida, y los jóvenes han escuchado eso, y nosotros que como somos más grandes hemos escuchado y hemos dicho cosas como esto, y eso es que aprendemos de nuestros errores. Eso, gloria a Dios, si aprendemos. Hay algunas personas que se equivocan y no aprenden, ¿no? Yo siempre digo, se puede aprender de un error, pero no debe aprender la misma lección dos veces de dos errores que repetiste porque no aprendiste. Pero miren una cosa, cuando hablamos de criar a nuestros hijos, en lo posible necesitamos aprender de los errores de otros. Porque mis errores con mis hijos, puedo aprender, pero ya me equivoqué con mis hijos. Y ellos van a sufrir consecuencias. Si yo digo después de 20 años, bueno, ya sé qué hacer por los 10.000 errores que hice. Pero ¿qué pasa con la crianza de mi hijo? Ahora, obviamente, ninguno de nosotros podemos ser padres perfectos. Todos vamos a ser padres pecadores. Y si nuestros hijos cuando son grandes anden con el Señor, ninguno de nosotros podemos decir, mire lo que hice. Sino tenemos que decir, gracias a Dios por su gracia, porque a pesar de mí, mi hijo ama al Señor, porque es así. No hay garantías en nada. Pero sí la Biblia nos da instrucciones de cómo criar a nuestros hijos y también nos da advertencias. Hoy quiero ver la vida de Elí. Entonces les invito a abrir sus Biblias a 1 Samuel. Realmente vamos a ver de capítulo 1, 2 y 3. Si no tiene su Biblia, abre su teléfono. Y si no, bueno, escucha con atención. Voy a leer un poco más de lo que me gusta leer, porque es importante captar esta historia. Si no conoces la historia, escucha con atención. Elí fue un sacerdote, fue el sacerdote más importante en aquel entonces. Y déjame, ya que algunos no tienen Biblia, cambiar un poco el orden en el cual quiero decir las cosas. Elí, antes de leer, Elí fue el sacerdote y sus hijos eran sacerdotes. Elí probablemente cuando llegamos a la parte importante de nuestra historia, hoy ya fue jubilado porque los sacerdotes podían funcionar hasta los 50. Entonces él había sido el sacerdote, ahora sus hijos estaban practicando en su lugar. Él estaba en Silo, la ciudad de Silo.
Silo en la Biblia y en el día de hoy, Silo es 30 kilómetros al norte de Jerusalén. Nosotros cuando pensamos en el centro de todo en Israel, pensamos en Jerusalén, y el templo estaba en Jerusalén. El templo en el futuro estará en Jerusalén. Pero por muchos años, después de que Israel entró en la tierra prometida, no tomaron a Jerusalén. Jerusalén estaba bajo de los jebuseos y ellos no fueron conquistados por muchos años, hasta el tiempo de David. Entonces, ¿dónde estaba el tabernáculo? ¿Dónde estaba el centro religioso antes de que fue Jerusalén? Bueno, fue Silo. Y Silo es donde estaba el profeta. Silo estaba donde estaba Elí. Silo es donde fue la mamá de Samuel, ¿recuerdan? Con su marido, y ofrecieron sacrificios, y donde ella estaba orando por un hijo. Eso fue Silo, que está allí nomás. Y en 1 Samuel 1:3, por ejemplo, dice, hablando de Samuel, y todos los años aquel varón, el marido de Ana, subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Entonces el lugar céntrico de toda la religión en Israel antes de Jerusalén fue Silo. Y allí la persona encargada fue Elí y sus hijos. Ahora voy a cambiar de hoja, así que déjame un segundito acá. A poner unos clips para que no esté corriendo allí buscando mis apuntes. Y la palabra de Dios nos dice que fue la casa de Dios en aquel entonces. 1 Samuel 1:24 dice que trajeron su ofrenda a la casa de Jehová en Silo. En Jueces 21:19 dice cada año había una fiesta solemne de Jehová en Silo. En Salmo 78 dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó Dios entre los hombres. Así que Dios habitó entre Israel en el tabernáculo en Silo antes de Jerusalén. En Jeremías 7:12 dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio. Entonces Silo fue centro de adoración, centro de la religión de Israel antes de Jerusalén. Ahora Elí, entonces, es el sacerdote. En 1 Samuel 1:9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Solo estoy marcando que cuando ella comenzó, el sacerdote fue Elí, y estaba ministrando en ese lugar. Él fue el padre de los dos que venían después. Nos dice en número 25, cómo pasaba el sacerdocio de generación a generación. Dice, por tanto, diles a la familia de Aarón, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo. Entonces, Elí es descendiente de Aarón y ha recibido el sacerdocio así. Ahora, ¿qué tenía que hacer un sacerdote? Antes que leemos todo el texto, ¿qué tenía que hacer un sacerdote en aquel entonces? Escuchen bien esto porque es muy importante para nuestra historia. Dice en Levítico 10, dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Después dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces el sacerdote tenía que poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo limpio y lo no limpio, y tenía que enseñar al pueblo esas cosas. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos? Ahora sí, leemos. Tengo que volver a ver lo que quería leer. Vayan a 1 Samuel 2:12. Vamos a leer un largo pasaje porque no me queda otro. Ya perdí con sangre de bicho en mi Biblia. Murió sobre el altar en capítulo 2. Entonces, 1 Samuel 2:12, dice así, los hijos de Elí, ahora recuerden, los hijos de Elí son los sacerdotes y tienen que discernir entre limpio e inmundo y entre santo y profano y enseñar a la gente. Dice así,
Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metió en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quema la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera ya yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahora vamos a versículo 22. Estoy saltando solamente porque son muchos versículos. 22. Pero Elí era muy viejo. Algunos de nosotros ya identificamos con Elí, ¿no? Pero Elí era ya muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Versículo 28. Y yo les escogí, dice Dios a Elí, por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y aquí es clave. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo, el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún otro tiempo habrá anciano en tu casa. Entonces está pronunciando juicio sobre ellos. Versículo 34, y dice: te serás por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel y haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Entonces voy a leer hasta allí por el momento. Ahora vamos a ver hoy de este libro 3 fracasos de Elí como padre. 3 fracasos de Elí como padre. El primer fracaso es que Elí no enseñó a sus hijos. No enseñó a sus hijos. Hemos visto ya en capítulo 2, versículo 12, la condición de los hijos. Dice que eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo podían haber no tenido conocimiento de Jehová? Fueron los hijos del sacerdote. El sacerdote tenía que enseñar la palabra de Dios a todos, pero sus propios hijos no conocieron a Jehová. Dice que eran hombres impíos. Eran hombres impíos. La palabra impío significa malos, sin valor, inútiles, realmente. Dice en el pasaje que fueron hijos impíos, y la palabra en hebreo significa hijos de Belial, que significa hijos del diablo. Así que en la Biblia son así: hijos impíos, que significa hijos de Belial, que significa hijos de Satanás. ¿Y fueron hijos de quién? De Elí, del sacerdote. Así que
La descripción de ellos es terrible. Y dice acá que no tenían conocimiento, no sabían. No sabían de Dios, no tenían información de Dios, no habían sido enseñados de Dios, no habían escuchado sobre las cosas de Dios, no entendieron las cosas de Dios, no aprendieron las cosas de Dios. Ahora, ¿qué tenía que haber hecho Elí? ¿Y qué es lo que tienen que hacer todos los padres? Oren que se calma el viento, por favor. Estamos bien, estamos bien. Ahora, ¿qué tienen que hacer los padres? ¿Y qué tiene que hacer un padre en Israel? ¿Y qué tiene que hacer un padre hoy? La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 6 lo que un padre tiene que hacer. Vos tenés ganas de ayudarme, pero no hay forma. Quédate. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6? Dice a Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esto para todos los padres: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Porque si llevamos nuestros hijos a la iglesia, o aunque nosotros hacemos algún trabajo en la iglesia, pero no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma y con todas nuestras fuerzas, nadie en la iglesia va a darse cuenta, pero nuestros hijos van a darse cuenta. Ellos no van a ser engañados. Ellos van a ver en casa nuestro corazón. Porque no podemos fingir algo 24 horas por día. Entonces el primer requisito para un padre en Israel y el mejor requisito para un buen padre es amar a Dios con todo nuestro corazón. Si hacemos eso, todo lo que hacemos va a demostrar eso. Y si no somos así, también se va a ver. Pero después dice, y especialmente para Elí: estas palabras yo te mando hoy. ¿Qué palabras? Esto de amar al Señor con todo su corazón y que Dios es uno. Estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Ve que los judíos ponen señal en los brazos y ponen señal acá. Ellos hacen eso basado en este pasaje. Así tienen la palabra de Dios aquí, la palabra de Dios aquí. ¿Qué tienen aquí? Aquí tienen este pasaje. También si vas a Israel o si conoces un judío, en la puerta de su casa tienen como un cilindro y tiene este pasaje, porque dice que hay que tenerlo en la entrada de la casa. Eso no es lo que Dios quería. No que lo ponen en un cilindro, que lo ponen aquí. Pero sí papás, papá futuro, papá presente, papá pasado, que quizás tiene oportunidad de ministrar a sus nietos. Lo que está diciendo es que cuando nuestros hijos se levantan, les enseñamos la palabra de Dios. Cuando lo ponemos en la cama, les enseñamos la palabra de Dios. Cuando estamos en la mesa comiendo, les enseñamos la palabra de Dios. Cuando andamos en el auto y otro nos corta así, les enseñamos la palabra de Dios, ¿no? Cuando estamos en la calle haciendo un trámite y pasa algo, les enseñamos la palabra de Dios. Hay oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad para enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Y pensamos, siempre voy a poder enseñar a mi hijo la palabra de Dios. Y después así pasa de ser un bebé a ser un joven y no puede decir: ¿sabe qué, papá? ¿No? Tómatela, ¿no? Ya no me importa lo que me decís. Y hacen su vida. Son años pocos, son poco tiempo y momentos preciosos, y la palabra de Dios dice que debemos enseñarles la palabra de Dios. Ahora, obviamente, Elí no hizo eso. Sus hijos no conocieron a Dios, no lo conocieron. Y nos dice en Levítico 10:11, que recién también leí como parte de lo que leí antes, dice que el sacerdote debe enseñar al pueblo la palabra de Dios. Entonces Elí no solamente tenía que enseñar a sus hijos, tenía que enseñar a todo el pueblo, pero sus hijos no sabían de Jehová, no conocieron a Jehová. Ahora es interesante en este pasaje que el enfoque de Dios no está diciendo a los hijos de Elí: ustedes están actuando mal, ustedes están mal. Quizás hizo eso. El enfoque no es en los hijos, sino el enfoque es en papá. Todo este mensaje está comunicado a Elí. Elí, no has sido un padre fiel. Elí, no has enseñado a tus hijos. El juicio acá en primer instante va a Elí. Entonces,
quiero decir antes de ir al segundo fracaso, papás presentes, futuros, pasados, según cómo lo podés aplicar. No dejen a sus hijos sin el conocimiento de Dios. No lo van a escuchar en la escuela, les garantizo. No lo van a escuchar en la escuela. No lo van a escuchar en la calle con sus amigos. No lo van a escuchar en los noticieros. Van a escucharlo en su iglesia, pero ¿qué? 1 o 2 veces por semana. Así que, si tu pastor fuera el apóstol Pablo, no es suficiente. Necesitan escucharlo cuando se levanten en tu casa, cuando se van a la cama en tu casa, cuando están comiendo en su casa, cuando están orando en su casa. Así que nosotros necesitamos combatir la influencia de la escuela y de la cultura y necesitamos hacerlo en el lugar donde nosotros podemos y que Dios nos ha dado, que es dentro del hogar. Así que aprovechad de tiempos devocionales familiares. Ay, pero pastor, nosotros ni podemos comer juntos. Uno corre por allí, uno corre por allá, uno corre para otro lado. Bueno, quiero decirte algo, corrige eso. ¿A dónde están corriendo todo el mundo? ¿Sí? Es importante trabajar, es importante estudiar, es importante jugar al fútbol, es importante hacer un montón de cosas. Pero es importante tener un tiempo juntos como familia donde estás enseñando la palabra de Dios y probablemente eso es más importante que todas esas otras cosas. Y no vayas a comprar que tenés que elegir entre tiempo para Dios y tiempo para otras cosas. Simplemente tenés que ser sabio, orar, que el Señor te ayude y decir a toda su familia, en este horario todos vamos a estar. Y vamos a tener este tiempo. Porque los años pasan y todo, ya es así, muchas familias ni comen juntos. Entonces, tiempo devocional, animarles a leer la Biblia, a tener su propio devocional. Llevarles a congregarse siempre. Yo a veces digo como ilustración, en Estados Unidos cuando yo era chico, siempre pasaron la película El Mago de Oz los domingos. No habían videos de los jóvenes, quiero explicarles algo. No se podía grabar, no se podía grabar. Estaba en ese canal, estaba un domingo, estaba en el horario de la iglesia, punto. No había nada. Todos los chicos miraron eso todos los años y todos los lunes en la escuela estaban hablando del Mago de Oz. Y la única persona en la faz de la tierra que no había visto el Mago de Oz fui yo. Mamá, papá, no podemos quedarnos, todos los chicos van a hablar de eso. No, vamos a la iglesia. Ahora, siempre llegamos de la iglesia cuando la bruja estaba derritando, ¿no? Eso es lo único que vi. Pero gracias a Dios que ellos tenían ese compromiso. Porque si me hubiera dejado ver eso, quizás me hubieran dejado el otro, me hubieran enseñado que es lindo congregarse, pero hay otras prioridades mayores, hay otras cosas más importantes. Y no morí por no haber visto el Mago de Oz, ¿ves? Soy medio raro, pero no es por eso, ¿no? No me hizo desastre en mi vida, como algunos pensarían cuando hacen sus prioridades. Hay que enseñarles, de acuerdo con lo que dice en Deuteronomio 6. No aprendes por ti mismo cuando tus hijos llegan a cierta edad y ya dicen, no quiero saber nada de Dios. Aprenden de Elí. Porque si tenés que aprender por tu propia experiencia, quizás es tarde. Así que aprendemos de Elí. No repetimos su primer fracaso. No enseñó la palabra de Dios. Segundo fracaso. Elí no estorbó a sus hijos. No estorbó a sus hijos. Eso es la frase que dice en la Biblia. No corrigió a sus hijos. Mira ahora en capítulo 2, versículo 13. Dice, era costumbre de los sacerdotes, estamos hablando de los hijos de Elí, con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metió en el perol. Ahora después voy a seguir leyendo allí. Pero déjame un momento que tengo que cambiar de papel acá. Ok. Me llama la atención esta palabra en versículo 13. Era costumbre. ¿Era costumbre de quién? Era la costumbre de los hijos de Elí. Era su forma de trabajar, era su manera de hacer las cosas. Ahora, ¿qué hicieron? Versículos 13 y 14, ya lo leímos. La gente de Israel viajaba a largas distancias, vinieron al tabernáculo para hacer sacrificios a su Dios en adoración al Señor. Y dice que los sacerdotes mandaron a sus siervos con un garfio y tomaron lo que querían.
robaron de la gente la carne de su sacrificio antes de que fue sacrificado. Y no solamente lo hicieron, eso fue su costumbre. Después nos dice en versículos 15 y 16 que leímos que ellos dijeron, dame la grosura porque quiero la grosura. Y si la gente decía, no, no podés tenerlo, cocinarlo primero y después podés tener lo que quieres, pero no, entonces dice, lo sacaron a la fuerza. Entonces dijeron, queremos eso crudo, no, entonces violencia. Ahora, eso fue la costumbre de los sacerdotes. Ahora, ¿qué fue la costumbre de Dios? La costumbre de Dios se ve en Levítico 3, donde dice, luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. ¿De quién corresponde la grosura? A Jehová. Y los israelitas trajeron su ofrenda para ofrecerlo a Jehová de acuerdo con la palabra de Dios. Y la costumbre de los sacerdotes fue quitárselo a la fuerza y ni permitirlos hacer el juicio. Ellos son los hombres que tenían que discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, y enseñar al pueblo de Israel lo que decía Dios, y estaban haciendo exactamente lo opuesto como costumbre. Nos dice en Levítico 7:23, dice, Jehová habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosera del animal muerto y la grosera del que fue despedazado por fieras se dispondrá por cualquier otro uso, más no la comeréis. Y cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Eso fue la costumbre de Dios, ¿no? Ahora, obviamente nosotros no vivimos bajo esas leyes hoy, eso no es el punto. El punto es que Dios había hablado claramente y los sacerdotes estaban haciendo todo el contrario y era su costumbre. Ahora, en versículo 17 de capítulo 2 dice entonces, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. No solamente estaban siendo violentos con la gente, no solamente estaban enseñándoles a desobedecer, no solamente estaban quitando sus sacrificios, sino estaban menospreciando los mismos sacrificios que la gente estaba dando a Jehová por el mandato de Dios. Ahora, la palabra costumbre acá, cuando dice costumbre, significa como que los sacerdotes hicieron un decreto legal, como hacemos hoy en día, ¿no? Los gobiernos, cuando no pueden aprobar algo en el Senado, ¿qué hacen? Hacen un decreto. Y el decreto parece ser una ley, realmente no es una ley, es un decreto. Pero claro, si no, tenemos que seguirlo, aunque no sea una ley. Así hacían ellos. Pusieron un decreto en contra del decreto de Dios, haciendo lo que ellos querían. Entonces sacaron sus sacrificios y quitaron la posibilidad de que los mismos israelitas hicieron su sacrificio de obediencia, de comunión y de expiación por sus pecados. Ahora, entonces esos fueron los pecados que estaban cometiendo estos sacerdotes jóvenes bajo la lideranza de su padre, Elí. Vimos en 16, violencia y tomándola a la fuerza. Versículo 17, deshonraron, menospreciaron las ofrendas de Jehová. Versículo 22, ya lo leían, estaban durmiendo con las mujeres que estaban atendiendo al tabernáculo. Increíble. Versículo 24, dice, déjame leer eso de vuelta si encuentro en todo eso que está volando acá. Dice, no, hijos míos, no, Elí dice. Ahora yo me imagino a Elí diciendo así. Porque yo lo leo y dice, Elí era muy viejo y oía de lo que sus hijos hacían y cómo dormían. Y después él dice, versículo 23, ¿por qué haces cosas semejantes? Quiere hacer una pregunta, no es el momento para preguntas, ¿no? Si quería hacer una pregunta hubiera sido, ¿es cierto lo que escucho? Sí, papá, y ya no más preguntas, ¿no? Siempre hay que preguntar a los hijos antes de hacer algo si no estás seguro que pasó. Pero una vez que sabes lo que pasó, pero él dice,
¿Por qué haces esas cosas? ¿Por qué estás durmiendo con las mujeres? No se dio cuenta porque lo estaban haciendo, porque eran pecadores y estaban pecando como querían. ¿Por qué están sacando la carne así? Porque querían la carne, querían satisfacer su carne. Así que no sé por qué estaba haciendo preguntas. Y después versículo 2, no, hijos míos, porque no es buena fama. ¿Qué me importa la fama? ¿Qué me importa la fama? Ve que Elí está más preocupado en cómo la gente va a ver a su familia, cómo van a ver a Jehová, que están menospreciando. Y está comunicando eso a sus hijos. Y dice, no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces ellos estaban haciendo a la gente pecar. En capítulo 3, versículo 13, que no llegamos allí, dice, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y él, Elí, no los ha estorbado. Ellos blasfeman a Dios, pero Elí no los ha estorbado. Y eso es el juicio que venía sobre Elí. No solamente que sus hijos pecaron, sino que él no los estorbó. Y Elí dice en 2.25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces, Elí sabe lo que están haciendo, les hace preguntas que no tienen sentido, está más preocupado en su imagen que en su desobediencia. Le dice, Dios le va a juzgar, pero no hace nada. Y Dios dice, Elí y su casa va a ser juzgado porque Elí vio el pecado de sus hijos y no los estorbó. Así que papás, futuros papás, abuelos, sí, preguntamos si queremos saber bien lo que están haciendo nuestros hijos, pero cuando sabemos que están desobediendo al Señor, no es el momento de hacer un inductivo, ¿no? Así que te gusta pecar, bueno, no me di cuenta, es divertido eso porque nunca lo hice, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé qué puedes estar preguntando. Es el momento de enseñarles la palabra de Dios y enseñándoles las consecuencias de su pecado. Y yo diría esto, si viven bajo tu techo, porque eso es el reglamento, si viven bajo tu techo, lo que están haciendo tiene que terminar, ¿no? No te preocupes por tu imagen. Nosotros cuando somos padres criando a nuestros hijos, nuestra imagen es lo que menos importa. A veces algunos me han dicho a mí, ¿cómo haces con tus hijos? Porque si ellos hacen ciertas cosas, vas a tener vergüenza como pastor. ¿Qué me importa? Yo no voy a tener vergüenza como pastor. Quizás va a ser así. Podría perder mi ministerio realmente, en cierto caso, por mis hijos. Pero eso, yo no criaba a mis hijos diciendo, no hagas eso, hijo, porque vas a estorbar mi ministerio. Sino yo dije, no hagas eso, hijo, porque estás desobedeciendo al Señor. El criterio para un hijo del pastor es el mismo como el hijo de cualquier persona. Es glorificar a Dios con su vida, obedecer al Señor con su vida. Algunos están preocupados por la fama. He conocido creyentes que cuando los hijos salieron en una cita, en vez de haberles enseñado de no fornicar, le dicen, usa esta pastilla, usa esto para que no haya consecuencias por tu fornicación. No queremos la vergüenza de un embarazo, pero no les han enseñado de no fornicar. No han hecho los pasos necesarios para que la persona no esté en una situación que no puede controlar, donde va a fornicar y después va a haber consecuencias. Tenemos que enseñar la palabra de Dios y enseñar a nuestros hijos que hay consecuencias. Yo siempre digo aquí, es importante, y lo vemos en la vida de Elí. Si yo enseño a mi hijo cuando tiene 5 años que hay consecuencias por la desobediencia, entonces él desobedece y cobra y dice, esto no conviene, porque cuando desobedezco, la autoridad en mi vida me cobra y no es divertido eso. Es mejor no desobedecer. Es mucho mejor eso que hacerle creer que yo le digo, si haces eso vas a cobrar y no cobra. Si haces eso vas a cobrar y no cobra. Si haces eso vas a cobrar y no cobra. Después llega la adolescencia y digo, si le corrijo me va a odiar y quiero ser su amigo, no quiero que... Entonces, bueno, le voy a hacer lo que quiere, una palabra que yo aborrezco, que es, la vamos a contener. No, contenerlo no, hay que disciplinarlo, hay que enseñarle, contener. Es demasiado flojo, en mi opinión, contener, porque contener ¿hasta cuándo? Hasta que esté fuera de casa y así va a hacer lo que quiere. Pero mire una cosa, si aprende en casa cuando es chiquito que hay consecuencias,
y las consecuencias son altos, entonces vale la pena respetar autoridad, responder a autoridad, obedecer la autoridad de Dios. No tiene que llegar a una edad y después aprender cuando está allí en el mundo que hay consecuencias por el pecado. Entonces hay gente hoy en la cárcel que están sufriendo consecuencias, pero es la primera vez en su vida que sufrió las consecuencias porque sus padres no los disciplinaron y no aprendieron. En la casa de Elí no disciplinó a sus hijos y no entendieron que habían consecuencias hasta que murieron. Las primeras consecuencias que ellos sufrieron fue cuando Dios les quitó la vida. Así que si amamos a nuestros hijos, los corregimos cuando son chiquitos para que aprendan una cosa fundamental en la vida, que el pecado tiene consecuencias. Amén. Es una de las cosas más importantes que podemos saber y que nuestros hijos pueden aprender de nosotros. Versículo 25, espero de capítulo 2 acá, así. Si pecare el hombre contra el hombre, dice Elí, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Déjame, que estoy quedando con menos papelitos, así que mi esposa sigue, eso también me anima. ¿Y qué dice Dios? Miren 2:27. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué, dice a Elí, por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Él está diciendo a Elí, tú has hollado mis sacrificios. Tú estás encargado todavía, no has estorbado a sus hijos, tú eres responsable por esto que están haciendo sus hijos. Y después dice algo que pega con el día de hoy todo el tiempo y debemos verlo. Dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios dice a Elí, esto es tu pecado. Tú no preparaste bien a tus hijos. Y dice que ellos están menospreciando, pisoteando, rechazando, de patadas, significa la palabra que se utiliza allí, todo lo que yo les mandé a hacer. Y después honra a sus hijos más que a Dios. Hoy sigue así. Como dije antes, cualquier maestro te puede decir, o maestra, que los padres van a defender a sus hijos hasta la muerte. Cuando yo tuve problemas en la escuela, tuve problemas en casa. No me acuerdo que mis padres dijeron, ay, entonces, pobrecito, esa maestra es horrible, vamos a ir allí a hacer que le despidan a ella, porque cómo puede ser, mi angelito hizo algo en la escuela que no fue correcto. En Estados Unidos los llamamos padres helicópteros, que siempre están arriba, ¿viste? Observando lo que está pasando, no importa dónde está su hijo, y su hijo siempre tiene razón. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, mis hijos también son pecadores, pero muchos padres actúan como si mi hijo es la excepción. Saben que en casa es pecador, pero después cualquier cosa que pasa allí afuera, lo defiendan. Y ni hablar de lo siguiente. Creo que la cosa que más me hace temblar como pastor, después de 45 años de pastor, la cosa que yo sé que ya va a venir un problema horrible en la iglesia, es si tenemos que disciplinar a un joven. Si tenemos que disciplinar a un joven, lo tenemos que hacer. Nosotros seguimos la palabra de Dios, no importa el costo, pero si es correcto que un joven sea disciplinado, lo hacemos. Pero siempre sé que la familia se va de la iglesia. Si hay tíos, se van también. Si hay abuelos también. Si hay amigos muy pegados también. Porque los padres van a armar un lío increíble si sus hijos son disciplinados. Aunque es bíblico, y aunque votaron sí en la disciplina de todas las otras disciplinas de la historia de la iglesia, aunque entienden que es disciplinable lo que hizo su hijo,
Nadie puede tocar a mi hijo. Eso es el refrán de casi todos los creyentes, sin hablar del mundo. Y aquí en este pasaje, Dios dice a Elí: has honrado a tus hijos más que a mí. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Claro que no queremos que sean disciplinados nunca. Tenemos que enseñarlos desde que son niños. Tenemos que corregirlos, tenemos que disciplinarlos. Tenemos que enseñarles que hay consecuencias por su pecado. Pero también yo le voy a decir así: si mi hijo cometió un pecado que es digno de disciplina, quiero que la iglesia lo discipline. Porque disciplina no es algo que Dios hace para castigarnos. Disciplina es algo que Dios nos dio para producir en las personas arrepentimiento. Entonces, quiero que la iglesia lo discipline. Pero muchos, por su propia vergüenza, por su propia fama, como decía Elí, hacen así. Así que, papás, amamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros hijos, criamos a nuestros hijos, pero no honramos a nuestros hijos más que a Dios. Dios primero. Dice que Elí los había engordado con las mejores ofrendas. No engordes a tus hijos con todos los privilegios sin corrección, ¿no? Todos nosotros tenemos una idea que es muy interesante. Siempre queremos dar a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. ¿No es así? Pero a la misma vez, nosotros que somos más grandes, tenemos estas conversaciones. A ver, creo que todos van a estar de acuerdo. A veces decimos: quiero dar a mis hijos todas estas cosas y que no tengan que luchar como yo tuve que luchar. Y el otro día estábamos hablando con un amigo y decimos: no cambiaría por nada lo que yo aprendí cuando tuve que luchar para esas cosas. ¿No es así? Esas luchas producen carácter, esas luchas producen confianza en Dios, fe, porque tuvimos que confiar en el Señor y luchar por cosas. Pero robamos a nuestros hijos de alguna de esas cosas. Tenemos que tener cuidado. Claro, de darles lo que podemos, de darles con amor, pero de darles también con responsabilidad delante de Dios y no engordarles de cosas que por allí queremos darles, pero que no les hacen bien. Entonces, algunos padres tienen miedo de sus hijos hoy. Muchos padres tienen miedo de sus hijos. Quieren que sean sus amigos. Pero déjame decir, y déjame definir una vez más: si viven bajo tu techo, eres responsable por sus acciones. Así que enséñenlos, disciplínenlos y no permiten que estén pecando. Podés controlar eso. Una sola vez en mi vida, para mí es fácil hablar de esto ahora porque mi hija menor tiene 40 años, ¿no? Y ninguno de mis hijos vive en mi casa. Pero mis hijos siempre sabían, cuando eran adolescentes y jóvenes, que si no estaban dispuestos a someterse a la autoridad de los padres en la casa, que tendrían que salir de la casa. Y una sola vez tuve que llevar a uno de mis hijos, que no le voy a decir cuál, a la puerta y abrir la puerta y decir: allí está la puerta. Vos tenés que decidir. Si vas a vivir aquí, vas a glorificar a Dios en este asunto. Y si no, y yo estaba temblando, yo estaba orando, yo tenía miedo. No sabía qué iba a pasar si salía por esa puerta. Y no sabía si iba a salir o no. Pero sabía que dejarle estar en la casa pecando era la peor elección que yo tuve delante de mí. Gracias a Dios, ese hijo se dio cuenta de la gravedad de salir de esa casa en ese momento y volvió a su dormitorio y obedeció lo que tenía que obedecer. Ahora, si tu hijo ya tiene 50 años y vive por su cuenta, no es lo mismo. No eres responsable hoy por las cosas que él hace. Es importante marcar eso. Por eso es tan importante que lo hagamos bien cuando son niños, cuando están en casa y podemos enseñarles bien la palabra de Dios. Bueno, un fracaso más, porque yo sé que mi esposa no habla tan largo como yo. Entonces, Elí no enseñó bien a sus hijos, primer fracaso. Segundo, una de las mamás. Arreglé, o sea, llegó tarde, tenía que haber pasado hace 3 minutos, pero bueno. Entonces Elí
Elí no enseñó a sus hijos, no estorbó a sus hijos y en último lugar, Elí no protegió a sus hijos, porque el pecado tiene consecuencias. Ya vimos, Elí sabía que venía juicio, vimos en versículo 25, él dijo, si peca contra el hombre, los jueces lo juzgarán, pero si pecara contra Jehová, ¿quién puede contra Jehová, no? En versículos 31 y 32, Dios dijo a Elí que iba a humillar su casa, que iba a cortar a su familia, que no iba a tener nadie en el sacerdocio, que es lo que pasó. En versículo 34, él dijo, sus 2 hijos van a morir en un día. Sin embargo, él igual no hizo nada. Ahora vamos al capítulo 3, que no hemos leído, 3:11. Porque ahora Dios habla a Elí por medio de Samuel, y aquí dice, Jehová dijo a Samuel, y aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no os ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Versículo 17. Elí escucha este mensaje de Samuel y dice, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubres, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que él habló contigo. Y Samuel le dijo, le manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces, Elí dijo, cuando Elí escuchó del juicio que venía, dijo así. Entonces, dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. O sea, la única respuesta que tenemos de Elí cuando sabe que Dios va a cortar su familia, va a matar a sus hijos, va a juzgarles todos, y él dice, ¿qué quiere que haga? ¿No? Él es Dios, que haga lo que quiere. No vemos arrepentimientos, no vemos que él dice, bueno, voy a todavía tratar de salvar esta situación, voy a hablar con mis hijos. Nada. Sí, bueno, está bien, era viejo, entiendo que con los años es más difícil tener fuerza para ciertas cosas, pero vemos que no respondió. Dijo que realmente a él no lo retiñó los oídos, no hizo nada, sino lo enfrentó con realmente resignación. Última hojita. El juicio de Dios es seguro. Miren ahora en capítulo 4, versículo 10. Dice, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Entonces allí vemos el cumplimiento. Llevaron el arca de pacto a la batalla, perdieron el arca, murieron los hijos, el juicio de Dios, y murieron 30,000 hombres como consecuencia del pecado de Elí y de sus 2 hijos. Murieron sus hijos, murieron 30,000, fue tomado el arca. Versículo 17 de capítulo 4. El mensajero llega a Elí y dice, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Entonces ahora cuando escucha las noticias, Elí también muere. En el mismo día mueren los hijos, muere Elí, como consecuencia de su pecado y por el juicio de Dios. Miren el versículo 19. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevivieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado luz a un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel. La palabra Icabod significa eso, traspasada
es la gloria de Israel por haber tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces, ¿qué pasa en ese día? Mueren los hijos, muere Elí, muere la nuera. El niño se llama, ha pasado la gloria de Israel, el arca del pacto es perdido. Todo eso como consecuencia de ¿qué? De que Elí no crió correctamente a sus hijos. Y aquí es el tercer punto. Elí pensaba que estaba protegiendo a sus hijos. No les voy a enfrentar, no les voy a disciplinar, no les voy a parar. Entonces, ¿quién los paró? Dios los paró. Dios los paró. La primera vez que esos hijos entendieron que hay consecuencias por el pecado es cuando Dios intervino y perdieron su vida. Y lamentablemente con eso también cayeron 30,000 y los que estaban alrededor. Si queréis proteger a tus hijos, enséñales bien la palabra de Dios, disciplínenlos de acuerdo con la palabra de Dios. La mejor protección para ellos es que tú practiques la disciplina en tu hogar que Dios te mandó a hacer. Si los amás, haces eso. Si querés protegerlos, haces eso. Y así los preparás para la vida. Efesios 6:2 dice que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. En la enseñanza y en la disciplina, la corrección que ellos necesitan de nosotros. No tenemos que tolerar desobediencia en la vida de nuestros hijos. Tenemos que darles instrucciones, exigir obediencia, cero tolerancia y enseñarles que hay consecuencias. Ahora, tengan cuidado, ya voy a terminar, pero tengan cuidado, por ejemplo, si eres padre joven o si nunca practicaste estas cosas, no diga a tu hijo, por ejemplo, que si es chiquito y patea una pelota, no le digas, hijo, si pateas esa pelota una vez más, voy a encerrarte en tu dormitorio por 1 año. No digas eso, porque va a patearlo de vuelta. ¿Y podés encerrarlo en su dormitorio por 1 año? No, no podés. Entonces, no digas algo que no podés hacer, porque no vas a poder hacerlo y le vas a enseñar mal. La disciplina debe estar de acuerdo con la ofensa, ¿no? Debe estar apropiada, debe estar de acuerdo. Debe ser algo que él no quiere sufrir, pero si lo decís, después tenés que hacerlo. Si decís, hace eso una vez más y va a pasar esto. Si lo hace una vez más y vos estás mirando un partido y vos no querés tomar el tiempo de disciplinarlo y vos estás cansado, no. Vos dijiste, si lo haces una vez más va a pasar eso. Tiene que pasar. Porque si no, más adelante va a decir, Dios dice que la paga del pecado es la muerte eterna. Pero quién sabe si es verdad. Porque a mí toda la vida me dijeron que hay consecuencias y no hubo. Entonces no sé si hay o no. Entonces, padres jóvenes, aprenden de Elí. Aprenden de Elí. No repiten los mismos errores. Enseñen, primero, aman a Dios con todo su corazón. Porque si no, no vas a engañar a tus hijos. Y después enseñar a tus hijos constantemente. Disciplina a tus hijos. Estorben a tus hijos si hacen mal. Y protegen a sus hijos por enseñarles cuando las consecuencias son menores, que el pecado siempre tiene consecuencia. Para nosotros los pastores esto es un tema con más consecuencias todavía. Porque si no gobernamos bien nuestra casa, no podemos ser pastores. Así que oren por sus pastores, oren por los pastores que conocen. Porque Satanás quiere arruinar los pastorados en cualquier manera que pueda. Y he conocido pastores que se dedicaron tanto al ministerio que perdieron a sus hijos y me da no sé qué porque están muy comprometidos con Dios, pero han desobedecido al Señor en una parte de su vida, fuera de equilibrio. Y Satanás aprovecha de lo que puede. Así que oren por eso, por sus pastores. Y debemos recordar todos nosotros, para nuestras propias vidas, que el pecado siempre tiene consecuencias tremendas. Esos jóvenes blasfemaron a Dios, pero al final murieron ellos, murieron miles, fue capturado el arca del pacto y la declaración, y todo el mundo conoce la palabra,
Icabod. Hoy en día nadie pone Icabod a su hijo, ¿no? A veces escucho nombres raros hoy en día, pero nadie pone Icabod. La gloria de Dios ha traspasado. Entonces, aprendemos de Eli, porque con nuestros hijos solo tenemos una oportunidad. Y si eres un padre joven y tus hijos son chiquitos, estás pensando, esta oportunidad va a durar para siempre porque estoy cansado cada noche que no me deja dormir mi bebé, ¿no? Yo tengo 67 años y les digo que esos años pasan tan rápidamente, no lo vas a creer. Y ya los chicos son grandes y casi no podés acordar cómo fueron cuando fueron chiquitos. Pero no podés corregir lo que haces, lo que no haces hoy. No podés decidir hacerlo cuando tienen 40 años. Hay que hacerlo ahora. Entonces, ¿no vas a ser un padre perfecto? Nadie está pidiendo eso porque es imposible para nosotros. No estamos diciendo que si al final tenés un hijo que no ama al Señor, que es tu culpa. Porque si tu hijo ama al Señor, es por la gracia de Dios. Yo tengo 2 pastores hijos, pero no es porque yo soy pastor y no es porque yo fui un padre espectacular. Yo fui un padre muy fallado. ¿Por qué tengo 2 hijos entonces que son pastores? Por la gracia de Dios. No lo merezco, doy gracias a Dios por eso. Pero no necesariamente tiene que haber sido así. Pero el hecho de que es por la gracia de Dios no cambia que nosotros podemos ser padres que glorifiquen a Dios con nuestras acciones. Así que aprendemos de Eli. Enseñen a sus hijos, ahora cuando puedan. Estorben a sus hijos si viven bajo su techo. No les permiten pecar. Pero una cosa más sobre eso. Estoy terminando, pero cuando los estorbas, trata de no estorbar solamente su conducta, sino enseñarles por qué. ¿No? Si no, terminan siendo legalistas. Y el día que escapen van a hacer lo que quieren. Querés cambiar lo que hacen, pero querés enseñarles también a cambiar por qué lo hacen y por qué no lo hacen. Y tercero, protejan a sus hijos por disciplinarlos ahora. Y yo voy a orar porque mi esposa terminó. Y porque yo terminé. Así que, bueno, gracias por aguantar todo el movimiento acá adelante. Pero para mí fue un privilegio estar con ustedes, sinceramente. Me trae mucho gozo y alegría ver cómo está creciendo la iglesia y ver especialmente ustedes los hombres. Ustedes los hombres, he hablado de la familia, pero déjame decir ya fuera del mensaje. Dios puso en la familia como líder el hombre. Nosotros somos responsables por lo que pasa en nuestras casas, tanto con nuestra esposa como con nuestros hijos. Toma esa responsabilidad en serio. Es Dios que te lo dio. Así que seas el líder espiritual en tu hogar. Pero también Dios puso la lideranza de la iglesia en las manos de los hombres. Entonces, muchas veces las iglesias están llenas de mujeres que quieren trabajar, pero necesitan hombres para liderarlos. Y eso es el deber de nosotros. Así que metete a full en la iglesia. Seas un partícipe, seas un líder, seas un hombre de Dios. Porque yo he visto sobre los años que si cuando hay hombres de Dios liderando la obra de Dios crece. Dios bendice grandemente. Porque la lideranza tiene que ser de nosotros, los hombres. Dios lo definió así. Así que les animo. Dios está obrando. Tiene un lindo grupo, una linda iglesia. Y les animo como hombres a aceptar la responsabilidad de liderar. Y Dios le va a bendecir aún más. Bueno, voy a terminar de verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por estos hombres. Pedimos, Señor, que bendigas a cada uno, que cada uno puede amarte a ti con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Porque si hacen eso, todo el resto viene fácil. Ponga en nuestro corazón ese amor, esa prioridad a ti, ese deseo de glorificarte a ti con nuestras vidas. Y después, Señor, bendiga a cada uno, porque las tareas que nos has dado son difíciles para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser maridos de Dios, que amamos a nuestras esposas y que las lideramos espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a ser padres, que no cometemos los errores de Eli, criando a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ayúdanos, Señor, a ser líderes en la iglesia, a aceptar responsabilidades, a estar comprometidos, a tomar algo de nuestro tiempo para servirte y liderar la iglesia de Cristo que está en Lobos. Pedimos que bendigas a estos hombres
En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias.